Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un consejero de internautas, que hoy día les va a hablar acerca de lo que fueron las elecciones en Colombia y el gran triunfo de Gustavo Petro, que significa el mayor revés en la historia de los 200 años de relaciones entre Ecuador y Estados Unidos desde los acontecimientos de la independencia de América en 1820 hasta la fecha. La independencia de Colombia en 1817 se produjo bajo la contribución del ejército inglés, que apoyó al ejército de Simón Bolívar, y logró la independencia de lo que fueron Venezuela, Panamá, Colombia y Ecuador, que eran parte del virreinato de Santa Fe de Bogotá o Nueva Granada. En ese momento emergía uno de los países más importantes del mundo, al mismo tiempo que en Europa emergía la Rusia de Pedro el Grande, en Estados Unidos el Estados Unidos de George Washington. En México también emergía un país con salida al Pacífico y al Atlántico muy grande, que comprendía para ese entonces California, Texas, Nevada, Nuevo México, Arizona, Colorado, Iowa, entre otros estados. Entonces, Arkansas. Y entonces, en ese momento México era pues un país mucho más grande que los Estados Unidos. Eran los países que emergían como los principales países después de que, por las guerras napoleónicas en Europa, los grandes imperios, el imperio español, el imperio francés, entraron en colapso. Por supuesto, la derrota del imperio de Napoleón en manos de los ingleses convirtió a Inglaterra en el imperio más poderoso del mundo, que se apropió de la India y de la China, siendo la India la joya de la corona británica. De igual manera que la India se convirtió en la joya de la corona británica, Colombia se convirtió en la joya del imperio norteamericano. Para apropiarse de Colombia, primero Estados Unidos intentó la compra de Panamá, que era el territorio por donde se estaba construyendo el canal de Panamá por el mismo arquitecto que construyó el canal de Suez, por Suez, que es el que une el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Aquí se estaba construyendo el canal de Panamá, que une el Caribe con el Pacífico, es decir, el Atlántico con el Pacífico, y que era la ruta comercial naviera más importante del mundo que podía surgir. En ese momento hubieron numerosas pestes, entre esas la fiebre amarilla y la malaria, que mataron tantos trabajadores que Francia y Suez desistieron de la construcción y vendieron esos derechos a Estados Unidos en el momento en que Theodore Roosevelt era el presidente y era quien había librado la guerra contra España y les había ganado en 1899. Y desde ese momento Estados Unidos comenzó una expansión colonial en América y se interesó por construir el canal de Panamá. Para eso entonces consiguió que uno de los líderes panameños se levantara en armas y declarara la independencia de Panamá de Colombia, y de inmediato envió sus barcos para bloquear a Colombia. Y en el momento en que bloqueó a Colombia, entonces consiguió la libertad de Panamá y de paso se apropió de lo que es, entre comillas, compró por 100 años los derechos para utilizar el canal de Panamá, construir y utilizar y manejar el canal de Panamá. Y lo hizo hasta que Torrijos y Carter hicieron un tratado en el que, entre palmillas, Estados Unidos le devolvió el canal de Panamá a Panamá, pero bajo la condición de que ellos serían los administradores a perpetuidad de ese canal. Y siguen siendo. Cuando Noriega intentó algo con Estados Unidos para evitar o librarse de la tutela de Estados Unidos, simplemente Noriega fue acusado de narcotraficante
llegaron tropas norteamericanas a Panamá, invadieron Panamá, mataron muchos soldados y gente, apresaron a Noriega y lo llevaron a morir en una cárcel acusado de narcotraficante y de cómplice de Pablo Escobar en Estados Unidos. Pero Colombia quedó mal herida por la pérdida de Panamá, país que todavía consta como parte de Colombia en el escudo de Colombia. Y desde ese momento, Estados Unidos entregó armas a conservadores y armas a los liberales, y esas armas eran fundamentalmente metralladoras. Las metralladoras eran en ese momento, en 1900, el equivalente a la bomba atómica que se inventó pues en la Segunda Guerra Mundial. Para 1900 la ametralladora era el arma más temible y produjo lo que se llama la Guerra de los 1000 días, la mayor masacre entre colombianos en una guerra civil que se haya producido. En aquellos 1000 días murieron tantos colombianos que Colombia quedó en manos de 40 familias. Para más tarde, cuando sube Eliezer Gaitán, intenta llegar a ser presidente, ya desde ese momento, desde la Guerra de los 1000 días, pactan entre colombianos que hablan gobiernos conservadores y gobiernos liberales, no habrá más partidos como en Estados Unidos, pero resulta que las mismas familias tenían miembros de su familia que eran conservadores y miembros de su familia que eran liberales. Entonces siempre quedaba en la familia el gobierno, sino que el uno era conservador y mañana era liberal. Se cambiaban de camiseta o simplemente los hijos y los nietos se cambiaban de partido. El asunto es que siempre durante estos 200 años de historia de Colombia, las 40 familias llegaron a ser las dueñas de ese país. Pero en 1948 surge Eliezer Gaitán, existe una gran revuelta, se llamaba el Bogotazo, hay una gran masacre de civiles y en ese momento estaba Fidel Castro por ahí y comienza a popularizarse la ideología de la Unión Soviética, de lo que se conocía como el comunismo. Más tarde, en 1968, Estados Unidos empieza una guerra contra las guerrillas colombianas que habían emergido, y esta guerra contra la guerrilla colombiana lo hace porque Estados Unidos había perdido la guerra de Vietnam y había perdido Cuba en manos de guerrillas que le derrotaron. Entonces comienza a desarrollar una estrategia para la lucha antiguerrillera en Colombia, y desde ese momento hasta la fecha Estados Unidos libra una guerra contra la guerrilla colombiana, que son el Ejército de Liberación Nacional, las FARC y otras, pero también utilizó y creó las Autodefensas Unidas de Colombia. Estas Autodefensas Unidas de Colombia nacieron en el Urabá, y en ese lugar también nació la guerrilla colombiana. ¿Y por qué nacieron en el Urabá? Porque en los años 30 la United Fruit fue a Costa Rica y estableció ahí una enorme plantación, pero cuando los trabajadores reclamaron sus derechos, hubo una guerra civil entre el ejército financiado por la United Fruit contra el pueblo de Costa Rica, y entonces Costa Rica, el pueblo que se levantó contra el ejército, les derrotó al ejército y eliminó para siempre el ejército en Costa Rica. Entonces la empresa United Fruit emigró a Colombia, y en Colombia hizo una gran plantación enorme que estaba en el Urabá. En ese lugar se repitió el asunto. Los trabajadores volvieron a reclamar por salarios, por derechos, por precio de sus productos, y nuevamente el ejército colombiano fue y masacró al pueblo. De esa masacre salió corriendo luego la United Fruit de Colombia y vino a Ecuador en 1948, y en 1948 hasta 1968 la United Fruit creó una enorme plantación llamada El Timbre en Esmeraldas y desarrolló la industria bananera de Ecuador, convirtiendo más tarde al Ecuador en el primer exportador mundial de banano. Pero en 1968 se retiró de Ecuador porque vino una reforma agraria y porque llegó una peste llamada la cigotuca negra. En cambio, en Colombia, en el Urabá, nació la guerrilla colombiana, y a su vez nació los terratenientes, es decir,
la United Fruit vendió sus propiedades a colombianos que se convirtieron en enormes productores de banano, terratenientes productores de banano. Y estos terratenientes productores de banano comenzaron a armar un ejército civil, que hoy se conoce como las Autodefensas Unidas de Colombia, y comenzaron a llevar una guerra contra las FARC, creando una guerra civil dentro de Colombia que continúa hasta ahora, donde las FARC, a pesar de que firmaron el acuerdo de paz en la época del presidente Santos, no sirvió de nada ese acuerdo, han vuelto a la guerrilla, y las Autodefensas Unidas de Colombia, que también se disolvieron antes, se han camuflado y ahora se llaman Águilas Negras o grupos residuales, como se les llaman a los que están de la extrema derecha gobernando y llevando la guerra en el sur, precisamente en la frontera entre Ecuador y Colombia. De esos guerrilleros que surgieron, apareció un grupo guerrillero del M-19 que fue el que tomó el Palacio de Justicia en la época de Pablo Escobar, estamos hablando de los años 80 y 90. Y entre los guerrilleros del M-19 estaba pues justamente Gustavo Petro. Estos, luego de eso, desistieron de seguir la lucha armada y se convirtieron en partido político. Pero los líderes de aquel movimiento, que eran candidatos a la presidencia, murieron, como Pizarro, y el único que quedó como candidato a la presidencia después de Pizarro, y que optaron por la vía democrática, la vía electoral, para llegar al poder, estaba Gustavo Petro. Gustavo Petro llegó a ser alcalde de Bogotá, pero fue destituido por el gobierno de entonces Uribe, que era su enemigo, y luego Uribe pretendió meterle un juicio cuando ya Petro era senador en Colombia, o era parte del Congreso Nacional de Colombia, y resultó que la justicia colombiana descubrió que eran pruebas fraudulentas y que el verdadero delincuente era Uribe. Entonces se revirtió el proceso, se le siguió juicio a Uribe y quedó liberado de todo problema de persecución política. Petro, que ahora ha sido el candidato, estuvo a punto de perder porque toda la derecha colombiana se unió con Hernández, el contrincante en estas elecciones, y sin embargo, debido a la intervención internacional, a los observadores internacionales que lograron que las elecciones en Colombia sean transparentes como nunca en la historia, Petro llega al poder y promete cambiar la matriz energética, dejar el petróleo atrás, crear un Colombia descarbonizado, de economía descarbonizada, proteger la biodiversidad, la diversidad cultural de Colombia. Recordemos que Colombia es uno de los países más megadiversos del mundo y que además es el país mejor ubicado geopolíticamente de América del Sur. Tiene salida al Pacífico y al Atlántico, y es por eso que ha sido la joya de Estados Unidos, la joya del imperio norteamericano, donde no solamente que ejercitó la guerra antiguerrillera, sino que además utilizó a Colombia para destruir UNASUR, para dividir la unidad sudamericana, para hostigar a Cuba y sobre todo para hostigar a Venezuela, que incluso pretendió invadirla con los llamados contratistas o mercenarios desde Colombia. Hoy Colombia, que es el primer mayor productor de cocaína del mundo, junto con Perú, que compite, y Ecuador, que es el mayor exportador de cocaína del mundo, a pesar de que tanto en Colombia como en Ecuador y como en Perú existen bases militares norteamericanas para detener ese contrabando de cocaína. En realidad, la cocaína llegó a ser el mecanismo mediante el cual el gobierno norteamericano financió la guerra contra los contras, llevando cocaína desde Colombia a Estados Unidos, vendiendo esa cocaína en California y con ese dinero comprando armas para los contras en la guerra contra los sandinistas, que duró muchos años y que se expandió por Guatemala, El Salvador y Honduras, dando origen a los
a las actuales maras y a la crisis migratoria que hoy viven esos países. Es así como Colombia, no solamente que fue un sitio de entrenamiento, sino un sitio proveedor de cocaína utilizada para financiar una guerra de guerrillas por parte de Estados Unidos, pero además para hostigar a Colombia, para destruir UNASUR y para crear lo que se llama el Acuerdo Transpacífico, en el que desgraciadamente le salió mal a Estados Unidos cuando lo incluyó China, y ahora China pues asumió el mando y la dirección de ese Acuerdo Transpacífico. Muchas gracias.